Hola, buenas noches. Estábamos unos minutos esperando a nuestra... Hola, ¿cómo estás, Caro? ¿Cómo vas? Hola Aurora, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Todo muy bien, dando unos minutitos para que la gente se conecte. ¿Cómo vas? Bueno, muy bien, muy contenta de poder hablar de este tema tan interesante con todos. Un gusto saludarte. Espero que nos veamos muy pronto. Ay, sí, ojalá que sí, ya casi 5 años, como hablábamos hoy en la mañana de novela. Sí, así es, casi 5 años, pero bueno, Aquí vamos. la idea es que pronto nos podamos ver. Así es. Tenemos ahorita 38 personas conectadas. ¿Te parece si te voy presentando para que podamos ir empezando? Me Estamos. parece perfecto. Ok, perfecto. Bueno, primero, otra vez más agradecerte. Siempre disfrutamos un montón tu manera de explicar, tan sencilla, pero tan completa. Así que te agradecemos, ¿verdad?, que hayas aceptado estar una vez más con nosotros. La maestra Carolina Méndez es nutricionista dietista. No sé si es mi internet o se me quedó congelada nuestra invitada. ¿Qué nos dicen las personas que están con nosotros? ¿Es mi internet o también a ustedes se que les quedó congelada la... Leo sus comentarios. No sé si solo es mi conexión. Vamos a ver qué me comentan. ¿Se quedó congelada la de ella o la mía? ¿Cuál de las dos? Ok, creo que Carolina se salió. Vamos a ver si la volvemos a darle a aceptar. Ustedes ya saben, cuestiones de la tecnología. Hola, Caro. Ahora sí, ¿cómo estás? Ya se había Bien. quedado Sí, tranquila, congelada tranquila. la Pasa con esto imagen. de las conexiones. De hecho, esta es la primera vez, te cuento que estoy conectada desde mi celular. Siempre me conecto desde el iPad, pero como han habido, está medio lloviendo y hay apagones, dije, mejor me conecto al celular por si se ve el internet, tener la data del teléfono. Entonces es primera vez que estoy desde el teléfono. Bueno, estaba comentando, presentándote, la maestra Carolina Méndez. Ella es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en epidemiología clínica por la Pontífica Universidad Javeriana, es miembro de ESPEN y es docente del LLL. Ya sabemos que este es este programa de ESPEN, Lifelong Learning, que es para ser profesora de eso tenés que pasar un montón de módulos, eh, ir presencial y hacer los exámenes. O sea, es súper complicado, realmente es como tener otro título universitario prácticamente. Yo he podido hacer como 5 módulos de esto. Es coordinadora del capítulo de Colombia del Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización en Nutriología, el CIENUT, y es investigadora y autora de múltiples artículos científicos. Ha colaborado con las personas, mentes brillantes, igual que ella, en publicación de múltiples artículos. Es una experta en el tema de cáncer y glutamina. Aparte de currículum, que me pasaron otras cosas que conozco que también quiero mencionar. Ella es speaker internacional para diferentes temas, es experta en nutrición enteral y parenteral, es una experta en omega 3, por cierto, y en todos estos ácidos grasos poliinsaturados, tanto por vía enteral como por vía parenteral. También es nutricionista clínica y de hecho es profesora y acompaña a sus alumnos en las rondas en los hospitales. Entonces tiene mucha experiencia directamente con el paciente, no solamente
como a veces digo, ver y leer artículos, sino que también toda la experiencia clínica que tiene y ha publicado múltiples artículos científicos muy interesantes. Así que, por mencionar algunas cosas, ¿verdad? Así que es experta acá. Y me preguntan si se puede grabar. Sí, de hecho esto va a quedar acá para que las personas que lo quieran escuchar de nuevo puedan perfectamente acceder al live. Bueno, vamos a hablar entonces hoy un poco acerca de las aplicaciones de la glutamina en el paciente oncológico. Para tal vez ir poniendo, calentando motores, Carlos, tal vez podríamos explicarles un poquito a nuestra audiencia. Me gustaría hacer una dinámica hoy. Que me pueden comentar las personas que nos están escuchando hoy, cuántas de las personas que están aquí son personas que trabajan en la salud, que son personal de salud, ya sean nutricionistas, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, para tener una idea, y cuáles personas son usuarios o personas que solo están interesadas en este tema por curiosidad, porque tienen algún paciente, un familiar o porque ellos mismos sufren de esta patología. Sería interesante que nos comenten un poco. Entonces, para empezar, Caro, ¿nos podrías explicar un poquito cuáles son todos estos desarreglos metabólicos o todas las consecuencias que tienen las neoplasias en el paciente oncológico? Aunque sabemos que es algo súper amplio, te dejo abierto como vos querrás empezar a hablar para ir poniendo a nuestra audiencia en todo este complejo universo del paciente oncológico. Así que por donde querrás empezar, súper bien. Bueno, pues Aurora, primero agradecer a Victus por esta invitación tan interesante a hablar de algo que me encanta, que es hablar de glutamina. Saludar a la audiencia, bienvenidos todas las personas que se están uniendo a nuestro live el día de hoy. Y pues vamos a hablar de un paciente que tiene unas complicaciones y que tiene unos cambios a nivel metabólicos muy importantes. Y si logramos entender el trasfondo, pues vamos a poder brindarle una terapia nutricional adecuada a este tipo de pacientes. El paciente oncológico sufre o tiene un cambio muy importante a nivel metabólico. Las vías metabólicas que normalmente nosotros tenemos activas en condiciones normales en el paciente oncológico debido a ciertos marcadores y a todo un proceso que no solamente es de inflamación, sino de respuesta a ese tumor, pues lo que nosotros encontramos es una resistencia a la insulina. Los carbohidratos no se utilizan de una manera adecuada. Es un paciente que progresivamente empieza a utilizar su músculo y su tejido graso como fuentes principales de energía. Entonces, normalmente nosotros creemos que el paciente, y lo vemos comúnmente, son pacientes que pierden mucho tejido graso, que pierden tejido muscular, pero esto también depende en el momento en que está el estadio del cáncer o qué tanto hemos avanzado. Entonces, básicamente lo que hay es una proteólisis muy marcada, que es esa degradación del tejido. Y voy a hablar algo general porque, pues, claramente hay cierta utilización de proteínas o de aminoácidos específicos en donde, pues, pasan a ser realmente nutrientes esenciales en el paciente oncológico, como es el caso, por ejemplo, de los aminoácidos de cadena ramificada que son fundamentales en este paciente. Por otro lado, la grasa también pasa a ser otro de los nutrientes esenciales en él, y de ahí porque también hemos hablado mucho de la inmunonutrición y cómo estas grasas benéficas pueden ser un aporte importante en estos pacientes, y los carbohidratos empiezan a ser como un poco en menor grado a utilizarse, especialmente esos carbohidratos simples, esos azúcares que realmente lo que nos van a poder generar en el paciente es más hiperglicemia y mayor inflamación y mayores complicaciones a largo plazo. Entonces es un abrebocas, es básicamente lo que cambia en el paciente y la importancia de nosotros dar esos nutrientes que el paciente necesita. Ahora bien, dependiendo el tipo de tumor, dependiendo el tipo de tratamiento
y dependiendo pues el estadio en que se encuentra Excelente, Karen. el Yo creo que paciente. mencionaste cosas súper interesantes que vale la pena, como decimos, un abre boca, luego ir puntualizando, me parece súper bien. Lo que mencionas es súper importante lo del estadio, porque no sé, y me comentas un poquito tu experiencia en Colombia. Para comentarte de la pequeña encuesta que hicimos, la mayoría de las personas, bueno, no todos han contestado, para los que se están recién uniendo, preguntamos a qué se dedican, si son personal de salud, no importa en el área que trabajen, pero mientras sea en la salud, o si son de otra área, para ver en qué tono tenemos que dar el live. Te cuento que podemos irnos profundo porque por lo menos son nutricionistas clínicas y personal de salud, así que podemos hablar un poco técnicamente, Muy así como bien. lo está haciendo, está súper bien. Entonces, algo que yo veo mucho acá es que muchas veces al paciente oncológico, me lo veo en mi práctica, me mandan al paciente que lo vea desde el punto de vista nutricional hasta que el paciente ya está casi que caquéctico. Y lo peor es que muchas veces el médico ni sabe que está caquéctico, porque a veces es una mujer con un cáncer de mama que tiene toda de masa corporal de 32 y ellos dicen sigue estando obesa, pero no hacen la anamnesis que ha perdido 10 libras en los últimos 2 meses. Entonces, en tu experiencia, eh, ¿cómo manejas los diferentes pacientes? ¿Cómo te llegan? Si te llegan ya muy desnutridos, si de repente en el hospital que vos trabajaste los refieren de inmediato, entonces al principio solo es consejo dietético el que tenés que hacer. O sea, explicarles un poco a nuestra audiencia cuáles son las pautas dependiendo del estado nutricional del paciente y demás. Bueno, pues creo que tocaste un tema muy sensible y ya que hay tantos profesionales de la salud, la primera invitación es una vez se hace un diagnóstico oncológico, en paralelo el paciente debería recibir un diagnóstico nutricional. Por lo menos iniciar con un tamizaje nutricional que me permita determinar cuál es ese riesgo nutricional que tiene el paciente. Y una vez así, Ujú. más o menos vamos en paralelo, ¿no? Entonces, aquí inicia el tratamiento médico, sea quimioterapia, radio, el manejo que se necesite o si es quirúrgico. Así como se define una primera línea de manejo médico, se debe definir una línea de manejo nutricional. Para nosotros es fundamental en el paciente oncológico determinar la sarcopenia. ¿Por qué hay que hablar de sarcopenia? Porque pasa el ejemplo que tú nos decías. Un paciente, una paciente con cáncer de mama, que a simple vista la vemos bien, inclusive puede estar obesa o tener sobrepeso, pero cuando hacemos una valoración a profundidad, lo que estamos encontrando es una pérdida de tejido muscular con una pérdida de la fuerza o del rendimiento. Entonces nos estamos ya enfrentando a un paciente que tiene uno de los factores principales para no tener buenos resultados, ni quirúrgicos ni médicos, y que el proceso sea peor, los resultados sean o los desenlaces sean negativos. Entonces, nosotros deberíamos determinar esos signos de alarma: anorexia, pérdida de peso no intencionada, falta de ganas o, pierden esa movilidad o pierden o van a sentirse más cansados. La historia nutricional, por eso se necesita un equipo muy fuerte para que empiece a identificar esa bajo consumo, que todo esto lo que nos permite determinar es si el paciente tiene precaquexia, caquexia o una caquexia refractaria, y esto puede ocurrir en cualquier tipo de paciente oncológico. Entonces, para nosotros es fundamental, como les decía hace un momento, identificar el riesgo, ¿cierto? Y determinar una línea de manejo que me permita saber cómo debe ser la intervención nutricional, ¿cierto? Sea consejería dietética, cambios en la alimentación, o si el paciente necesita una suplementación por vía oral, o si ya en hospitalización necesitamos una terapia nutricional especializada, que puede ser enteral, parenteral o mixta. Ese sería como Excelente, el me parece abrebocas. fabuloso la manera tan ordenada que lo explicas, típico de una super maestra universitaria. Dinos la información para que sea mucho más fácil, porque esto de hecho para personas que tal vez no trabajan con cáncer les sirve como para tener un protocolo de cómo inicio y de cómo voy a manejar. Entrando en esto,
Eh, sería interesante que nos hablaras un poquito ahorita que mencionas lo de los diferentes estadios y cómo el paciente se va desgastando y todo, entrar de lo macro a lo micro, ver un poco esos nutrientes que se agotan en el paciente oncológico y que no solamente por el tumor, porque sabemos que la caquexia neoplásica en los 80 pensábamos, bueno, el paciente, lo que mencionas, está anoréxico, come menos y está quemando más energía porque está hipermetabólico, entonces se desgasta y pensábamos eso es todo, démosle parenteral y aumentará de peso y no, lo que pasaba es que aumentaba de grasa y no músculo. Ahora entendemos que el tumor libera sustancias como el factor inductor de proteólisis y el factor movilizador de lípidos, entonces esto lleva a muchos desarrollos metabólicos, de hecho hay muchos autores que hablan de que el cáncer es una enfermedad más allá de genética, una enfermedad metabólica. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquillo de esos nutrientes que se agotan en el paciente oncológico? Bueno, no un poco, hablanos muchísimo. Bueno, tú tocaste un punto bien interesante y creo que aquí vale la pena que hablemos, ya sabemos qué pasa con la persona, ¿no? La persona tiene que proveer una energía, como tú lo decías, se necesita proteína, se necesita grasa, se necesita carbohidratos para que el ser humano siga trabajando, ¿cierto? Porque tiene una carga, porque tiene una inflamación, porque está desarrollando un factor que hace que pierda especialmente más tejido muscular. Pero también hay alguien que está creciendo y también hay alguien que se alimenta. Y por eso también tenemos que hablar del oncometabolismo. Y es cómo esa célula tumoral se alimenta. Y cómo si nosotros, porque creo que esto ha generado cualquier tipo de especulaciones, de falta de información. Hemos, ¿cierto? Hemos tenido muchos pacientes que nos dicen, no, mejor no me dé suplemento porque va a crecer el tumor, o no me dé ese nutriente específico porque Exacto. usted está alimentando el tumor. Y lo más importante, nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener la información muy clara. Recordemos que la célula tumoral tiene no solo una vía, tiene varias vías por las cuales puede crecer. Está la vía, y creo que vale la pena que la empecemos a tocar, de la glutaminolisis, porque al tumor le gusta, ¿cierto? Por decirlo de una manera coloquial, y necesita glutamina para crecer. Tenemos la vía de los aminoácidos de cadena ramificada, tenemos la vía del lactato. Ahora, si nosotros supiéramos cuál es la vía que el tumor va a utilizar, pues la bloqueamos y podríamos disminuir ese crecimiento, pero no es así. Y así nosotros privemos a la persona de ese nutriente, la va a sacar del tejido o la va a buscar en esa persona que pues obviamente va a generarle un factor de riesgo y va a desencadenar pues todas las consecuencias de no tener estos nutrientes. Entonces es importante que tengamos claro, una cosa es el metabolismo, cómo cambia de la persona, y otra muy diferente, cómo se alimenta el tumor. Por esta razón, hay nutrientes que se agotan y el primero de ellos debe ser, y vamos a hablar, la glutamina es uno de los aminoácidos más versátiles para todo lo que llevo de tiempo estudiando la glutamina. Realmente no me cabe duda que es uno de los aminoácidos principales que tenemos, y pues las funciones que me imagino vamos a hablar más adelante, pues son fundamentales. Hay deficiencia de vitamina D muy marcada, no sé, y creo que hay gente conectada de varios países, a pesar de que muchos estamos en el trópico, estamos encontrando deficiencias de vitamina D Impresionante. muy Yo de hecho estoy marcadas. haciendo un estudio en mi clínica, Caro, con eso, porque digo, hay una pandemia de hipovitaminosis D. O sea, es impresionante. Todo De enfermo acuerdo. crónico hay que mandar a medir vitamina D, no solo cáncer, diabético, obeso, renal, hepatópata, deprimido, con ansiedad, suelen tener hipovitaminosis D. Impresionante. Es impresionante, y realmente el paciente oncológico tiene una disminución en general de micronutrientes. El aporte de micronutrientes en estos pacientes igualmente se afecta mucho por consumo, es bajo. En general, por ejemplo, aminoácidos como la creatina, la leucina, son aminoácidos que están por debajo de sus niveles en estos pacientes. Nutrientes claves como el omega 3
también es muy, muy bajo. Y en general, pues lo que nosotros buscamos es como un aporte muy completo en estos pacientes que busquen pues mejorar esos niveles de estos nutrientes que realmente van a afectar especialmente la parte inflamatoria del Excelente, me paciente. parece súper bien porque sobre todo tocaste varios nutrientes que en Latinoamérica, bueno, excepción de Chile, por ejemplo, que el salmón, cuando estuve allá me quedé sorprendida de lo barato y delicioso que es. Acá en Nicaragua comprar salmón es carísimo, ¿verdad? Que son algunos de los ricos en omega 3 o cualquier pescado azul de aguas frías. Entonces hay nutrientes como esos que normalmente en nuestra dieta no ingerimos totalmente, o por ejemplo otros como la vitamina C incluso, ¿verdad? El paciente oncológico no quiere frutas, si tiene mucositis no quiere cítrico, y lo que mencionabas de la glutamina, volviendo a este tema, que de hecho sería fabuloso que tuviéramos un live, y desde ya te invito, de inmunonutrición nutrición en general, no solamente en general, y General. no en cáncer, sino hablar de las aplicaciones que tiene ahora la inmunonutrición. Pero volviendo a glutamina, algo que pasa, que tocaste el tema de, es muy diferente precisamente el metabolismo del huésped con el metabolismo que pasa en la célula. De hecho, hubo un boom de artículos que hablaban de buscar fármacos o vías para casualmente frenar la glutaminólisis y tratar de que esta vía metabólica se frenara y disminuir el crecimiento. Se hicieron en animales, pero tenían muchos efectos adversos y no en todos los tipos de tumores funcionaban igual, porque en el mismo tumor, dentro del mismo tumor, diferentes células tienen diferentes vías metabólicas, como vos decís. Por eso es divertido cuando dicen, hablan del metabolismo como si fuera una sola cosa cuando son múltiples vías. Entonces, volviendo a esto, me ha pasado mucho que a veces el oncólogo no da glutamina por eso, porque dice, no le voy a dar glutamina porque más bien la terapia que yo estoy dando es para depletar glutamina, y si yo le doy glutamina voy a ayudar a que el tumor crezca. Entonces son mitos que tenemos que ir dejando atrás, y la glutamina precisamente se convierte en este aminoácido condicionalmente esencial para el paciente oncológico. En tu experiencia, ahora sí podríamos hablarnos de la princesa. Yo le digo la glutamina a la princesa porque tiene que ser mujer con lo versátil que es. Te lo juro. Yo Sea también pienso lo controversia mismo. por donde va, siempre sale airosa al final demostrándote todos los beneficios que tiene. Entonces, ¿podrías mencionar un poco los beneficios porque nos quedan 20 minutos? Estoy segura que vamos a ampliarnos hasta la hora, pero los beneficios de la glutamina, particularmente en el paciente oncológico, ¿por qué es tan importante? Tu live de glutamina en gastrointestinal estuvo fabuloso, pero ahorita centrándonos en este tema que tienes tanta experiencia, los beneficios, cómo lo usas, cuándo no lo usas. O sea, quiero realmente exprimir todo ese conocimiento para que las chicas y chicos que nos acompañan se lleven una idea clara de cómo empezar a usarla y quitar estos mitos que existen alrededor de la glutamina en el cáncer. Bueno, mira, yo quisiera empezar, lo ideal sería medirla y pues para nosotros sería una maravilla coger estos pacientes y ojalá en sangre decir, ay, pedíamos glutamina y el que tiene Como baja la hacemos con glutamina, pues la la vitamina D. suplementamos. Sí, sí. Sería maravilloso. No lo podemos hacer, pues no sé, en el resto de países, en Colombia no lo hacemos de rutina. Las mediciones solo se pueden hacer a través de los aminogramas completos, que es un examen Oso. pues de alta complejidad, no todo el mundo la puede procesar y es costoso. Entonces nosotros vamos como a ciegas, ¿cierto? Para saber cuáles son esos pacientes. Recordemos que la glutamina es el principal fuente de nutriente, no solo del enterocito, que nosotros tenemos claridad de las maravillas que hacen el enterocito, pero permite diferenciar y mejorar el sistema inmune. Y por esta razón, la glutamina en el paciente oncológico es fundamental. Todos estos estudios que hemos visto, por ejemplo, en pacientes con mucositis severa, que es una de los efectos positivos que nosotros podemos medir y que tenemos evidencia científica que demuestra que cuando suplementamos al paciente con glutamina disminuye la severidad de la mucositis, disminuye la necesidad de utilización de sondas, mejora y hace una especie de rehabilitación y de recuperación a nivel intestinal cuando la doy por vía oral. Entonces, pues los beneficios son muy grandes. ¿Por qué? Porque el paciente oncológico es un paciente que tiende a inmunosuprimirse y necesitamos pues es una línea de defensa que tenga la capacidad
de pues poder defenderse en caso de infección. Entonces, uno de los principales beneficios que tiene a nivel del paciente oncológico es precisamente esa disminución o esas menores complicaciones que vemos, no solo en el paciente quirúrgico, que son muchas, sino también en el paciente que tiene terapia, ya sea quimio o radioterapia. A nivel gastrointestinal, pues son demasiadas. Sabemos los estragos que hace estos tratamientos en un paciente desnutrido. Es triste ver pacientes que deben parar su quimioterapia porque no la soportan. Y en parte no la soportan porque no tienen los nutrientes adecuados para esta carga que es tan alta y toda esta sintomatología a nivel gastrointestinal que definitivamente no les permite comer. Entonces, en cuanto a permeabilidad intestinal, que es algo que nos preocupa mucho también con estos pacientes, entonces, al lograr mantener esta barrera intestinal, al mejorar ese enterocito, al mantener una, por decirlo de alguna manera, mejor salud intestinal, pues el aprovechamiento del nutriente pasa a ser uno de los factores principales. Entonces, infección, rehabilitación intestinal me permite, ayuda a que el paciente no deje sus tratamientos, que para nosotros es algo fundamental. Y esto también se relaciona con calidad de vida, que para nosotros en el paciente oncológico es fundamental. Valora mucho el poder comer, el que le caiga bien una comida y el que pueda mejorar ese aprovechamiento del nutriente. Así es que por estudios, ya cito uno que me encanta, publicado en el 2014, en donde en un estudio se hace en 4 grupos. En uno de ellos es el control, pacientes con cáncer de páncreas, pacientes con cáncer de colon, pacientes con cáncer gastrointestinal. Les hacen la medición de la glutamina. Yo sé que las personas en general no tienen o no están familiarizadas con los valores. Los valores normales hablamos entre 400, 450 hasta 900 milimoles por litro. Los pacientes oncológicos, la gran mayoría, no tienen valores por encima de 250 milimoles por litro. Y esto se relaciona a más complicaciones. Entonces, yo creería que definitivamente un paciente oncológico con algún grado de malnutrición es un paciente que se puede beneficiar de la Sí es. suplementación con De glutamina. hecho, súper válido lo que mencionas, porque aunque no podamos medirla, como decimos de manera empírica, como es tan común que los diferentes tipos de tumores causen depresión de la glutamina y se utilice tanto, por eso es que a veces lo hacemos, como decís, lo hacemos la mayoría del tiempo a ciegas. Otra cosa que bien mencionabas es, aparte de las complicaciones de mucositis y gastrointestinales que son terribles en el paciente oncológico, también la neutropenia severa que pasa con los pacientes que están en quimioterapia, porque aparte de que el mismo tumor compromete tu sistema inmune porque usa tanta energía para crecer, porque algo que siempre le explico al paciente yo es, su célula tumoral es resiliente, va a buscar la manera de crecer a expensas de su... O sea, no importa si usted tiene que Siempre. autocanibalizarse, pero ella no va a parar de crecer, esa célula no va a parar de crecer, va a buscar las vías, si usted eh, corta una, va a haber otra vía que se va a activar. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? De que aparte de que se está quitando energía al sistema inmune para el tumor, también la quimioterapia amplifica esta inmunosupresión. Entonces, ¿cuántas veces nos toca suspenderla? Porque el paciente está neutropénico y porque el paciente no la tolera y nos atrasamos con esta situación. Y volviendo a la mucositis, solamente alguien que lo ha experimentado, como dicen los pacientes, saben lo importante que es prevenirla y tratarla, porque es tan doloroso que uno tiene que usar hasta morfina en estos pacientes, porque hasta tomar causa dolor. De acuerdo. De hecho, como una anécdota, yo no sabía, y me gustaría estudiarlo, qué pasa con el banano, pero mis pacientes con mucositis no toleran el banano. Tiene alguna enzima, tiene algo que les causa un dolor como si fuera un cítrico. Y yo al principio era como, no, pero el banano, doctora, no puedo tomar banano. Entonces hay cuestiones que es tanto el dolor que solo el hecho de la vitamina te mejora la Sí. severidad, porque en pacientes que están recibiendo quimioterapéuticos agresivos no es que te la va a quitar, pero el hecho que te la pase de un grado 4, un grado 3 a un grado 2 es, es Ya genera mucho confort en el paciente. Y
Es que es de esperarse. Como les decía, la glutamina es la fuente de energía de las células de inmunidad de fase aguda. Si nosotros tenemos niveles bajos, pues realmente lo que comprometemos es a un sobrecatabolismo. Por un lado, tenemos esa célula tumoral que necesita esos nutrientes. Por otro lado, nosotros tenemos que estar defendiéndonos de cualquier otro tipo de agresión o poder responder a una quimioterapia. Entonces, pues son pacientes muy lábiles a que pierdan. Su consumo es bajo. Cuando nosotros hacemos anamnesis, no sé cómo te va a ti, Aurora, pero no es fácil lidiar con la anorexia debido a todos estos efectos de las citoquinas proinflamatorias, del factor de necrosis tumoral, que son pacientes que por más de que nosotros desde el punto de vista anímico los animemos a comer, Así es. no sienten hambre. Entonces, el alimentar y el lograr esas metas, pues no es sencillo con ellos. Por eso, tan importante acompañarlos, no cuando está o sea, pues si ya nos toca tratarlos, pero sí deberíamos Así hacer es, bastante incluso para prevención. aumentar esa reserva metabólica antes de una cirugía, porque lo que vos decís, o sea, están tan anoréxicos porque no es ni siquiera hiporexia, es una anorexia que, como ellos mencionan, están tan emocionados que nos están diciendo, por favor, dejen guardado este live, claro que sí, aquí para que ustedes lo puedan ver muchas veces más. Pasa que el paciente te lo dice, doctora, simplemente el estómago lo tengo tan cerrado y después de una quimio, el olor a los alimentos lo que me Sí. causa es malestar y me imagino que te pasa a vos en tu experiencia que el nutriente más difícil de que mi paciente quiera comer es la proteína, o sea, la carne, ellos se pueden comer el arroz, el puré, se pueden tomar una No, avena, pero la sopa, pero la no sopa. quieren la proteína. Entonces, ya desde ahí hay un riesgo que el paciente no esté tomando suficiente glutamina, empezando que, ¿cómo me aseguro yo que la proteína que está en esta proteína de cadena larga que tiene todos los aminoácidos esenciales, cómo me aseguro que va a tomar tanta cantidad de glutamina? Entonces es difícil que a través de la alimentación convencional el paciente pueda tener la verdad, la cantidad de glutamina que requiere. Entonces ahí vamos con la otra parte que sos experto. ¿Cómo? Pero, Aurora, tú tocaste algo muy importante que muchas veces a mí me lo han cuestionado en la práctica. Sabemos que la glutamina es un aminoácido no esencial, pero que en condiciones de estrés lo necesitamos. Y tú tocabas algo, ¿cómo aseguramos que nosotros podamos, por ejemplo, asegurar Uh -huh. niveles de glutamina endógena, ¿cierto? Y sabemos que cuando hay estrés, el hígado no prioriza la Bien. generación de proteína visceral, ni va a surtir mayor cantidad de este tipo de aminoácidos. Él necesita hacer proteína de fase aguda. Entonces, muchas veces es la razón por la cual nosotros decimos sí, es muy abundante en los alimentos, pero primero el paciente Exacto. no come lo suficiente y segundo, metabólicamente no la estoy haciendo de la misma manera que en condiciones normales. Entonces, es muy importante como dar ese punto para que realmente entendamos por qué muchas Exacto, de veces tenemos que hecho pasa, suplementar. como mencionas vos, en condiciones catabólicas y de estrés, el hígado, que normalmente es productor de glutamina, se convierte en consumidor. En la vía gluconeogénica capta esa glutamina para producir azúcar, al fin y al cabo. Claro. Entonces, es una discusión que ya he superado bastante con médicos y demás y con el paciente, decirle, es por este motivo que se tiene que suplementar, porque aparte cuando usted hace, yo tengo, la manera en que yo hago la anamnesis, aparte de preguntar, Caro, es que luego les pido por 5 días fotos de todo lo que comen. Entonces, foto de lo que se sirvió y de lo que se comió y me doy cuenta que no están consumiendo, pero ni el 50% de la proteína que están dando. Entonces, No, claro, y el consumo de ellos que debe ser tan alto que por lo menos a un paciente oncológico, por lo menos así, deberíamos alcanzar 1 gramo, lo exacto. que encontramos son Y cosas hablando solo de tremendas en glutamina, lo consumo. que decíamos, ¿cómo me aseguro que esas 8 onzas de carne o de pescado me va a dar la cantidad de glutamina que requiero y que el paciente la va a usar? Entonces, con esto, creo que podríamos entrar a que nos contes, y de hecho ya está nuestra audiencia adelantada, nos preguntan cómo la dosificás, cómo la usás, y antes de que se me olvide, aunque la contestes al final, quiero que abordemos la parte de que me hacen esa pregunta constantemente y yo les contesto a mis pacientes y les contesto a los médicos.
y me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo abordas la glutamina en aquellas condiciones como lesiones hepáticas, como enfermedad renal? Que a veces me preguntan, doctora, sé que está contraindicada la glutamina. Tuve esa pregunta la semana pasada de una nutricionista y le digo yo, no está contraindicada. O sea, es diferente usar con precaución que contraindicada por completo. Entonces, ¿cómo sería la dosificación de glutamina, cómo la usas en los diferentes estadios o diferentes condiciones y qué hablamos de estas contraindicaciones en personas que tienen tendencia a producir amonio, urea, como enfermedad renal, enfermedad hepática? Bueno, lo primero, pues nosotros sabemos que en cuanto a aporte o suplementación de glutamina tenemos dos vías. Tenemos una vía enteral y tenemos una vía parenteral, ¿sí? Normalmente la vía parenteral la utilizamos cuando estamos haciendo terapia nutricional especializada y cuando necesitamos mejorar rápidamente los niveles o tener una mayor disponibilidad de glutamina a nivel plasmático, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un paciente muy, muy complejo y de pronto la vía parenteral me asegura rápidamente tener disponible. También la tenemos por vía enteral, la tenemos en fórmulas y la tenemos en suplementos, ¿sí? ¿Qué es importante? Identificar el paciente con riesgo, identificar ese paciente que se podría beneficiar. Las dosis normalmente que nosotros manejamos son 30 gramos eh, al día cuando estamos utilizando glutamina enteral y 0.5 gramos por kilo por día en pacientes que se va a pasar por vía parenteral. Hay que tener precaución, o sea, ningún nutriente, y creo que esto ha sido algo que nos ha llevado o que ha mejorado que la nutrición tenga otro nivel, ¿sí? Y es entender que dar más no siempre es bueno, así como nos preocupamos de dar, ay, no le hemos dado, hay que darle, tampoco o sea, sobrealimentar al paciente o dar mayor o la sobredosificación puede traer estragos en el paciente. ¿Qué es importante y por qué te hacen la pregunta de las contraindicaciones? Nosotros vemos en las guías que nos ponen así grande, no en el paciente hepático, no en el paciente renal, no en el paciente con falla multiorgánica. ¿Por qué? Primero necesitamos tener un paciente que tenga unas condiciones mínimas para que la pueda utilizar. Entonces, cuando yo hablo de contraindicación, definitivamente el paciente con falla multiorgánica no es un paciente para glutamina, pero no es un paciente para enteral, ni parenteral, ni vía oral, sino es un paciente que nosotros debemos esperar. Claramente su metabolismo se centra en mantener un funcionamiento de unos órganos bases y alimentarse y metabolizar nutrientes gasta energía. Entonces es un paciente que no lo vamos a suplementar. Viene el paciente renal. El paciente renal, y aquí nos toca pues tener conceptos muy claros de la bioquímica nutricional. Cuando nosotros metabolizamos glutamina, ¿qué producimos? Amonio, como cualquier proteína, ¿sí? Entonces, ¿quién desecha esa urea? Pues el riñón. Necesitamos un riñón, pues que si no está bien, necesitamos una función renal por lo menos base. No quiere decir, y recordemos que el paciente renal tiene un espectro amplio, porque no es lo mismo un 3A a un 4 en estadio, ¿cierto? En donde yo tengo algo de funcionalidad a cuando estoy limítrofe y no tengo ningún tipo de soporte y claramente el dar glutamina que tiene dos grupos, dos nitrógenos, pues me va a generar una sobrecarga mayor, ¿cierto? Entonces, lo que siempre me gusta explicar es, evalúe muy bien cuál es la función renal de su paciente. Su paciente tiene terapia de reemplazo, porque si tiene terapia de reemplazo podemos suplementarla. Su paciente está en esos primeros estadios en donde nosotros inclusive garantizamos mejor proteína de alto valor biológico, o su paciente está en ese estadio complejo, 3B, 4, en donde nosotros le decimos, esperemos, ¿sí? No sobrecarguemos el sistema. Lo mismo pasa con el paciente hepático. Y realmente entrar nosotros a hablar de, no, es que el paciente es hepático. ¿Por qué? Muchas veces
No, es que tiene Ah, las transaminasas elevadas. ¿Cuál? ¿Sí? Nos pasa mucho. Nos pasa, recordemos que la TGO tiene metabolismo óseo. sí, También se puede elevar no solamente por un daño hepático, sino porque hay alguna alteración a nivel óseo. ¿Sí? El paciente tiene una gamma glutil transferasa, una gamma glutil que me esté confirmando que realmente tiene una alteración hepática que no le permite metabolizarla. Entonces, es ser, eh, lo que encontramos nosotros en publicaciones y en las guías es ese no rotundo para prevenir, pero para eso nosotros exacto. manejamos un paciente, un universo que evaluamos muy bien diariamente, nosotros acompañamos al paciente metabólico. Entonces, no es encasillarlo, es que ustedes evalúen ese momento y en el momento en que tengamos una confirmación pues, de una falla hepática, pues decimos no, vamos a dar glutamina, sobrecargamos el sistema. Pero muchos pacientes están encasillados en esa falla que no es tan falla y que puede ser un momento transitorio como respuesta a una sepsis, a inflamación que posteriormente modula y yo puedo en ese momento apoyar al paciente con la Exacto, suplementación si lo excelente. necesita. Me encanta que estamos totalmente en sintonía. Justamente eso le menciono, las guías están hechas precisamente para eso, para proteger que la guía salve sus espaldas de que no está dando recomendaciones en general, porque al fin y al cabo nosotros, como me decía un profesor, ves pacientes, no ves libros, o sea, ves individuos, no ves guías en general. Entonces es individualizar. Siempre les recomiendo a los nutricionistas clínicos aprender a leer los parámetros, saber qué batería de exámenes tenemos que pedir y nosotros aprender incluso a estadificar la enfermedad renal, porque a veces te la mandan con un estadio y cuando ves al paciente no es el estadio en el que está. Otra cosa también con el paciente hepatópata, diferenciar el paciente que está cirrótico, que en este paciente ya con una cirrosis y un daño parénquima hepático nos limitamos, a un paciente con un tumor sólido en hígado, con un cáncer de hígado que tiene resto de parénquima remanente funcional en el cual puede usar vitamina. Entonces es hacer esta individualización de los pacientes y no categóricamente decir del todo no voy a dar, igualito que la analogía de la interpretación de no voy a dar glutamina ni arginina en falla multiorgánica, es que no voy a dar nutrición en falla multiorgánica, que está hemodinámicamente inestable y que no voy a dar. Entonces sí quería tocar este tema porque es algo. Es muy importante, no solamente te pasa a ti, nos pasa a nosotros en la práctica clínica. Como les decía, es que nosotros nos volvemos como a veces muy encasillados, ¿cierto? Estamos muy encasillados. Sabemos que las transaminasas están en el hígado, claro que sí, pero sabemos que otros sistemas pueden afectar, ¿cierto? Entonces es entender muy bien el paciente, conocer profundamente y nosotros insistimos mucho. No, no es solamente pasar y ver un paciente o ponerle la nutrición, como muchas veces lo vemos en la práctica clínica, sin entender su momento metabólico. Si nosotros entendemos el momento metabólico, las alteraciones que esa patología te genera, la inflamación que no es solo aguda, que es, por ejemplo, si es obeso, tiene inflamación de bajo grado, o si es crónico, que esa inflamación va subiendo, pues cada vez que entendemos estos factores, pues así mismo podemos hacer una mejor terapia, pues que es lo que finalmente nosotros estamos buscando. Y definitivamente la glutamina es fundamental en este Excelente. tipo de Voy a ver pacientes. que tenemos algunas preguntitas y sin recalcar lo que mencionas de entender el momento metabólico y mencionabas algo que como consejo a los que nos están escuchando, para ser expertos en nutrición, que no me encanta la palabra, pero pues para tener un conocimiento amplio, entender la bioquímica, la fisiología y cómo funciona el metabolismo es fundamental, porque incluso aunque salgan estudios nuevos que a veces no tienen que ver con bioquímica y metabolismo y pusieron a 100 pacientes contra otro y la glutamina hizo desastres, si entendés la bioquímica y entendés la biología, entendés que ese estudio no tiene aplicación. Entonces, empezar de las ciencias básicas incluso te permite adaptar estos nutrientes para situaciones en las que no tendrían recomendaciones y así se hace ciencia. Así es que uno va haciendo ciencia, que va descubriendo qué paciente. Tú, es, tú decías algo bien importante. Les digo mucho a mis estudiantes esta parte porque
hay que saber también leer y nosotros tenemos una responsabilidad. Hablo de nuestro gremio de la salud porque tomamos decisiones muchas veces Así es. sin ser críticos. Nutrición es una ciencia que es compleja, que cuando lo vemos en los experimentos, en el experimento ocurre una cosa y vamos a la vida real y no nos da o pasa otra cosa y nos preguntamos, ¿pero qué pasa? Sí, en un Ex- experimento tengo todo controlado, en la vida real no, en la vida real le suspenden la nutrición, en la vida real el paciente no tiene con qué así comprar una alimentación de calidad. Entonces, también cuando tú decías, es que porque ese experimento dice que la glutamina es mala, si fisiológicamente pues es una de las más estudiadas, quizás es porque es, no también no somos críticos. Tenemos que hacer lectura crítica de la evidencia y definitivamente no olvidar nuestra experiencia. Tengo muchos pacientes manejados con glutamina en donde vemos los resultados tan positivos, en donde, como te decía, mejoran el tratamiento médico, en donde si trabajamos de la mano, pues el paciente va a tener mejor calidad de vida, sale adelante, ya sea de manejo paliativo, porque eso es otro, nos daría para otro live, pero cómo no, la nutrición pues acompaña al paciente oncológico en su proceso, sea así curativo es. o sea Y algo súper paliativo. importante que mencionabas con la interpretación de estudios, una base para entenderlos, aparte de que vos sos maestra en esto, estudiaste epidemiología clínica, es la base de las ciencias. Precisamente, no puedo interpretar un estudio que están encontrando una vía nueva de cómo freno la glutaminólisis en el paciente oncológico si ni siquiera entiendo cómo funciona el ciclo de Krebs y cómo funcionan las bases bioquímicas y biológicas y fisiológicas de la glutamina. Entonces, un consejo, entendiendo eso, uno puede tener una vista mucho más amplia, incluso cuando ves lo de epigenética y que cualquier genes se activan y demás, para poder interpretar los estudios. Y otra cosa, la medicina no se basa en modas, que siempre le digo, porque es el estudio más nuevo que salió en enero del 2023 y hubo uno del 2010, pero el del 2010 estuvo bien diseñado, sigue siendo un De estudio acuerdo, vigente. A veces tengo este que me dicen, tiene que tener de la acuerdo. evidencia más nueva, yo, pero a veces la más nueva no es la mejor. Entonces hay que hacer esas comparaciones. Y tocando este tema, Caro, te quería hacer una pregunta que se me había quedado en la parte de atrás de mi cabeza y ahorita la recordé. ¿Algunas veces combinás, porque esta también es una pregunta controversial, combinás glutamina enteral con parenteral? ¿Preferís solo en este paciente parenteral o este paciente parenteral? ¿Haces esta combinación de terapias? ¿Cómo manejas esas situaciones? Es una muy buena pregunta. A mí la glutamina me encanta, por cualquier vía, por la vía enteral, por la vía parenteral. Yo creo que lo que tenemos es que identificar muy bien. A mí, yo a veces llego a la práctica, llego al hospital y entonces encuentro al paciente con parenteral, aparte tiene una sonda y le van a iniciar vía oral. Entonces nosotros decimos, bueno, decidamos cuál va a ser la vía de alimentación, porque lo que pasó con muchos estudios es que no tuvimos en cuenta que dar exceso de glutamina pues me va a generar una hiperamonemia. A mí en la práctica lo que yo hago es transiciones. Entonces, yo tengo un paciente muy crítico, muy grave, por ejemplo, en donde necesito una disponibilidad muy rápida e inicio glutamina parenteral. Posteriormente, el paciente mejora, lo empiezo a suplementar, ya puede comer, la inicio por vía enteral, porque son beneficios específicos, porque cuando, por ejemplo, la utilizo por vía enteral a nivel de mucositis es muy buena, a nivel del tracto gastrointestinal, de los beneficios que voy a tener, pues me va a generar efectos que pues estoy buscando muy, o sea, me trazo un objetivo y lo puedo lograr con esa vía. Entonces lo que yo hago son transiciones. Utilizo primero una, posterior utilizo otra, o si el paciente tiene vía oral, utilizo la glutamina enteral, pero normalmente no utilizo parenteral y Y me enteral imagino al que igual mismo que en mi tiempo. caso, en el paciente oncológico que está ambulatorio, es enteral, principalmente oral, la que uno, hasta los, hasta los Claro, colutorios claro para que la mucositis, sí, que uno los usa
con glutamina por vía oral y por glutamina enteral. Pues en el caso hay pacientes de que de hecho uno los manda con sonda a su casa, que ya no los quieres tener solo porque están con una sonda, sino que pues uno los manda con su sonda y se les enseña cómo aplicárselas. Claro, Exacto. entonces ese paciente que tiene vía oral, pues claro, una muy buena opción es usarla Ok, y estoy suplementarla viendo por las vía oral. preguntas, ya contestaste la de la dosis, dijo si quieres repetirla, pero igual 0,5 gramos por kilo cuando usas parenteral y 30 gramos día, no por kilo, cuando lo usas por vía oral o Día. por vía enteral. Te preguntaban también tu experiencia o el uso de glutamina en el paciente pediátrico. Yo también he tenido muy buena experiencia, honestamente, en el paciente pediátrico y hay mucha evidencia científica con mucositis, incluso en pacientes con leucemia, que hay algunos quimioterapéuticos que se usan para depletar glutamina, aún así se usa. ¿Cuál sería tu experiencia? ¿Cómo la recomendás en pacientes pediátricos? ¿A partir de qué edad? Bueno, con los pediátricos pasa algo. Sabemos que la investigación en pediatría, pues al ser una población vulnerable, es muy rigurosa. Si nos vamos a las guías, porque hay que hablar de las guías y hay que hablar de las recomendaciones, no son muy claras todavía en suplementación en el paciente pediátrico. Pero hay, como tú lo decías, bastantes estudios. Yo tengo pacientes con falla intestinal tipo 3, de esos niños que son dependientes, que tienen alteraciones, o pacientes que están en clínicas de rehabilitación intestinal, una falla tipo 2, o donde yo pueda hacer rehabilitación y pueda mejorar ese intestino. Yo utilizo glutamina en las diferentes etapas. No hay recomendación para utilizarla en neonatos, ¿sí? En niños muy pequeños todavía no hay como un conocimiento muy amplio. Normalmente la utilizamos mucho en los mayores de 2 años, aunque he tenido lactantes de 1 año en donde he utilizado glutamina, como les digo, en pacientes de falla intestinal. La dosis es un poco menor, 0,3 gramos por kilo es lo que hemos visto en los estudios. Normalmente por vía enteral, de 15 a 20 gramos utilizamos en estos pacientes. Y como les digo, se utiliza en rehabilitación, se utilizan en pacientes oncológicos, como tú los decías, especialmente escolares y ya los adolescentes prácticamente después de los 11 años empezamos a Sí, en manejarlos Costa como Rica, un en el adulto. Hospital Nacional de Niños, una colega y amiga, Lorraine, licenciada en nutrición clínica, ha tenido una experiencia increíble usando Glutapac 10, glutamina sola y Glutapac R en pacientes oncológicos y sobre todo lo ha usado mucho en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, nariz, de la lengua, de acá, que hacen terribles por la radiación y, y lo usa tal cual Por como la mencionas vos radioterapia. con esa dosis. Es una dosis menor. No, como les digo, no esperen encontrar la guía y que diga sí, que debe, no, porque no hay todavía una información clara, pero grupos de excelencia y grupos especializados, como tú lo decías, pacientes, clínicas de oncológicas, cáncer de cabeza y cuello, eh, pacientes con falla Exacto. intestinal, Y sí, en se pediatría en utiliza. general pasa eso. Si uno se pone a buscar inmunonutrición, en pediatría encontrás mucho de omega, es mucho de zinc, pero es difícil encontrar de aminoácidos de cadena ramificada, prácticamente no hay nada. O sea, en pediatría es otro mundo. Hay otra pregunta acá. Te preguntan que si tenés experiencia en usar glutamina con lactobacilos, me imagino como con lactobacillus reuteri, como glutapaguer en pacientes oncológicos, o si solo glutamina sola. Normal, nuevamente, aquí lo importante es evaluar al paciente, ¿sí? Normalmente la utilizamos sola, ¿sí? Pero si un paciente está mucho mejor, si un paciente ya está en recuperación, ese paciente que ya lo tenemos como mejorando flora intestinal, o sea, nuevamente, evalúen su paciente. Si es ese paciente quimioterapéutico muy complejo, inmunosuprimido, a ese paciente que estoy ya en un proceso de recuperación, que ha terminado su ciclo. Entonces, claro que sí, los dos son muy buenos, los dos tienen usos maravillosos. Los probióticos tienen efectos muy importantes en el paciente oncológico. Sabemos todo el daño o todo este cambio a nivel de su microbiota intestinal
Y lo que hacemos es eso, en el momento adecuado, en el momento en que el paciente está ya en ese proceso de rehabilitación, pues va a Perfecto. tener beneficios. Caro, si podrías resumir, bueno, ¿cuáles serían los consejos principales o como un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy? ¿Cuáles serían los puntos más importantes que a vos te gustaría que nuestra audiencia se lleve en cuanto a tu experiencia del uso de glutamina en paciente oncológico? Como una manera práctica o consejos, algo lo que se te venga a tu mente que sea de recalcar. Bueno, miren, yo creo que para terminar es importante, primero, tamicen a sus pacientes. Son pacientes lábiles, son pacientes que en cualquier momento pasan de estar bien nutridos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, o con un estado nutricional normal, a caquexias, a desnutriciones severas. Entonces, el tamizaje nutricional es fundamental. Una vez se inicie el tratamiento, la línea de manejo, sea cual sea, inicie su tratamiento nutricional. La consejería es fundamental, la suplementación por vía oral es fundamental y entender que el paciente necesita de nuestra ayuda. No estamos alimentando un tumor, estamos alimentando a un paciente para que pueda tener la capacidad de sobrellevar un tratamiento y de salir adelante y luego empezar ese proceso de recuperación. El paciente oncológico severamente desnutrido es un paciente con deficiencia de muchos nutrientes y definitivamente la inmunonutrición, y en ello pues vamos a hablar o hablamos hoy de la glutamina, se vuelve un nutriente esencial para ellos y se vuelve un nutriente esencial que me va a permitir mejorar resultados de un tratamiento médico, va a mejorar su calidad de vida, o sea, yo puedo medir desenlaces que son importantes, menores infecciones, menor uso de antibiótico, menor severidad de mucositis. Entonces, sí hay beneficios claros y sí nosotros deberíamos hacer una terapia nutricional adecuada a ese momento metabólico y a ese estado nutricional y a ese estadio que también deberíamos sumarle de su Excelente, diagnóstico Caro. tumoral al Y ya, paciente. última pregunta, y ya te prometo te dejo ir. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo les dejas la glutamina? Yo sé que depende del estadio, si se los inicias antes de la quimio, se los dejas durante toda la quimio, si antes de la radio, con la radio. Hablando sobre todo de paciente ambulatorio, no tanto paciente hospitalizado. Ujú. A ver, lo que nosotros hacemos es que la glutamina debería aportarse en el momento de mayor catabolismo, que es cuando el paciente no está comiendo muy bien, no tiene sus aportes adecuados. Entonces, normalmente los estudios han mostrado un beneficio 2 semanas, a veces menos de 7 días son muy, no encontramos como un efecto tan contundente, un impacto importante, pero hablamos más o menos 2 semanas, aunque si el paciente no ha mejorado y sigue catabólico, pues hemos manejado por más tiempo el aporte. Obviamente cuidando muy bien la función renal, la función hepática, pero normalmente de más de 7 días hay estudios que muestran efectos muy buenos por encima del noveno día. Entonces, 2 semanas serían Bien. un muy buen periodo de manejo y de Me parece súper acompañamiento de bien ese paciente. porque a veces tiene mucho que ver a veces el costo. Entonces me preguntan eso los médicos, ¿cuánto es lo mínimo, doctora? Yo por lo menos 2 semanas, lo que estás diciendo, para obtener los beneficios. Menos de eso es como que usted tenga una infección y se tome antibiótico por 2 días, no va, no va. Por tres Entonces, días, exactamente. y luego, como De acuerdo. mencionabas, cuidando la función renal y hepática, uno puede extenderse. Aquellos pacientes que tienen aquellos CA de cuello y que van a quimio, van a radio, van a cirugía, probablemente uno se extienda más con esta. Mucho. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esos son los pacientes que acompañamos más precisamente evaluando. Es que muchas veces nosotros ponemos suplementos y no nos ponemos un objetivo. ¿Qué es lo que usted Exacto. quiere? Y mídalo, porque el paciente se nos pierde y no lo volvemos a ver, no sabemos si se tomó o no se tomó. Entonces es también de organizarnos, ¿no? Es más o menos como cuando uno formula un Exacto. antibiótico, como tú decías. Es tan importante
importante la dosis como la Muchísimas duración del gracias, tratamiento. Caro. La verdad es que ha sido, no puedo creer que pasó una hora. Si por mí fuera, Yo pasaríamos tampoco. muchísimo más tiempo hablando. Te cuento que creo que es uno de los primeros lives que estoy, que la audiencia se quedó hasta el final. Tenemos 70 personas, 67 ha estado así, más bien se han estado sumando más. Así que hemos mantenido a la audiencia muy interesada. Creo que si pudiera resumir de todo lo que hemos hablado, que hiciste un resumen perfecto, el mensaje que yo quisiera también que se lleven es algo que mencionaste al principio y lo mencionaste ahorita al final también, es la nutrición es algo complejo, es una terapia médica mucho más compleja que un fármaco, entonces lo que hace que sea tan efectiva es lo que vos has mencionado durante todo este live y has recalcado que es individualizar al paciente, ver en qué etapa de su enfermedad está, en qué etapa metabólica está, para saberla usar. Y otra cosa importante, hay evidencia suficiente de los beneficios de la glutamina, en particular en este paciente que hemos visto hoy, que es el paciente oncológico. Para las personas que se perdieron el live que hizo Carolina con la licenciada Moreno, con Tatiana Moreno, hace unos años, véanlo, que estuvo increíble, fue glutamina en paciente con alteraciones gastrointestinales, que complementa súper bien lo que hemos hablado hoy. Una vez más, de verdad agradecerte, me encantaría tenerte otra vez, que habláramos de inmunonutrición y no hablar de cáncer ni Claro. de, sino de todas las aplicaciones de inmunonutrición, las controversias, el estado nuevo que hay ahora con inmunonutrición, todo esto. Sería súper interesante porque sé que sos una experta en el tema, sé que estás incluso estás llevando un curso en Colombia, estás dando un curso en Colombia, llevándolo a Centroamérica como maestra. Entonces, ¿quién mejor que vos para darnos una clase de esto y contarnos de tu experiencia? Si quisieras decir algo más antes de cerrar. Eh, No, pues primero agradecer estos espacios. Yo creo que nada mejor nos va a sacar de tanta controversia y nos va a sacar de tanta desinformación que llevan unos mensajes de calidad, unos mensajes acompañados de una evidencia, sí, pero también de una experiencia que nos permiten hacer nuevamente lo que nos gusta, que es llevar o dar una terapia adecuada a nuestros pacientes. Así es que yo te agradezco mucho, Aurora, la pasé muy rico, se me pasó muy rápido el tiempo. Agradezco a Victus por la invitación. Estos espacios creo que nos ayudan y que nos permite acercarnos y de una manera mucho más tranquila sacar como esas dudas que puedan surgir y hablar de temas tan interesantes como la alimentación del Mil gracias, paciente oncológico. Carolina. Ha sido maravilloso exprimir tu cerebro. Es como tener 25 millones de artículos en una que necesito. Así que estuvo fabuloso. La verdad lo disfruté muchísimo. Espero que nos veamos pronto, tal vez en el congreso estoy viendo si puedo ir al congreso en Cartagena. Vamos a ver qué pasa. Si no, pues a ver cuándo nos vemos. Un abrazo. Claro que sí. Les mando un abrazo inmenso y pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y pues estaremos pendientes para Muchísimas un nuevo live, gracias. Nos ¿vale? vemos. Chao.